Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de introducción al uso de la plataforma Trayectorias PBA. Mi nombre es Martín Escaso, aquí estoy junto con Mara Goldsman y Melina Caderoso, que somos un equipo que está trabajando para la Subsecretaría de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación en el desarrollo y promoción de esta plataforma de uso de datos de las escuelas. Esta plataforma ha sido desarrollada como un compromiso de la Dirección General de Cultura y Educación por devolver al territorio aquella información que con mucho esfuerzo y trabajo las escuelas registran en los sistemas nominalizados de estudiantes, Mi Escuela, Mis Estudiantes y Boletín Digital, con la convicción de que la puesta a disponibilidad de esta información es clave para fortalecer el trabajo de gestión y de acompañamiento pedagógico en el territorio. Esta plataforma se viene desarrollando desde hace unos años, iniciándose con un trabajo de relevamiento de información junto con directores de escuelas y con inspectores de distintas regiones, con quienes hemos desarrollado grupos focales para identificar cuáles son los principales usos y necesidades de información, comprendiendo que la clave de este tipo de herramientas es que la disponibilidad de información puede estar alineada a las necesidades del usuario. Es un desarrollo complejo, ya que tiene mucha información de todo el territorio de la provincia, y esto implica necesariamente que este estado actual de Trayectorias PBA es un punto en un desarrollo más amplio y más complejo. Si bien ha sido puesto en disponibilidad a fin del año pasado, nosotros a lo largo de este año hemos estado trabajando en ampliar la información que se ofrece en la plataforma, en desarrollar nuevas visualizaciones y en ir definiendo y planificando nuevos posibles usos. Es decir, es un proceso constante de mejora y ampliación de la información con el objetivo de poder alinear lo más estrechamente posible la disponibilidad de datos con las necesidades de información. Este encuentro es un espacio introductorio de presentación de la plataforma que forma parte de una estrategia más amplia de trabajo a través de la cual y mediante distintas acciones hemos estado trabajando y seguiremos trabajando con inspectores, con equipos directivos y con otros agentes del sistema educativo para poder fortalecer las herramientas de uso de información. Este espacio en particular, este webinar, está orientado principalmente a equipos directivos de escuelas de educación inicial, primaria y secundaria. Al respecto, me gustaría aclarar, en primer lugar, la particularidad con la cual nos encontramos hoy en la educación secundaria, ya que estamos transitando el primer año de implementación de la reforma del régimen académico y, digamos, paralelamente a ello, se están realizando ajustes en los sistemas de información para poder alinearlos más claramente hacia las particularidades de este nuevo régimen. Por ello, es posible que actualmente algunas de las visualizaciones aún no estén reflejando completamente esta transformación que está atravesando la educación secundaria en la provincia, pero eso es algo sobre lo cual estamos trabajando y se espera disponibilizar a futuro. Asimismo, la plataforma hoy tampoco incluye información de algunas modalidades, como ser la educación de adultos o la educación especial, básicamente por las particularidades que poseen estas ofertas educativas en términos de organización de la educación, en términos de organización de las trayectorias, y también forma parte del plan de desarrollo a futuro ir incorporando progresivamente estas modalidades. Quiero que sepan que a medida que nosotros vayamos desarrollando este encuentro, ustedes van a poder realizar preguntas o hacer comentarios a través del chat y hay un equipo que va a estar siguiendo esas preguntas y respondiéndolas mediante esa misma vía. El encuentro se va a organizar en una primera parte con una presentación general de la plataforma, luego vamos a explorar sus distintas pantallas desde el logueo de ingreso a la plataforma, sus diferentes elementos, funciones, etcétera, y vamos a hacer un recorrido puntualizando en cada una de las visualizaciones
y las herramientas que aquí se presentan. Y las invitamos, en la medida de lo posible, a poder ir siguiendo las acciones que nosotros proponemos a través de su propio acceso a trayectorias PBA con los datos de su escuela. De todas formas, este encuentro va a quedar grabado en el canal de YouTube de la Dirección General de Cultura y Educación para que también puedan acceder a futuro y repasar algunas cuestiones. Habiendo hecho esta introducción general, voy a pasar entonces a contarles de qué se trata esta plataforma Trayectorias PBA. Voy a estar compartiendo una presentación donde vamos a ir pudiendo recorrer los principales componentes. ¿Qué es Trayectorias PBA? Trayectorias PBA es un tablero de visualización, es decir, es un espacio donde se puede acceder a datos. No se puede registrar, no se puede cargar, no se puede modificar, sino que simplemente son instancias de consulta de información. Consulta de información que está orientada a la gestión y el monitoreo. En ese sentido, no es información estadística, ya que la producción de estadísticas requiere un conjunto de requisitos metodológicos y relevamientos específicos que no están contemplados aquí, sino que es la devolución de la información registrada en mi escuela, en mis estudiantes y boletín digital, alineada a distintas necesidades de uso de los distintos actores, particularmente los equipos de jefaturas regionales y distritales, inspectoras e inspectores de enseñanza y equipos de conducción institucional de las escuelas, como les decía previamente, de nivel inicial y primario y secundario de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el propósito de Trayectorias PBA? Poner en disponibilidad la información registrada por las escuelas, organizada en función de las necesidades de uso que hemos identificado en estos distintos actores del sistema educativo, para que esa información que se genera en el territorio a través de la carga en estas plataformas por parte de las escuelas pueda ser devuelta y pueda ser aprovechada por el territorio para poder capitalizar ese esfuerzo enorme que se realiza para poder registrar a los estudiantes, sus movimientos, sus calificaciones a lo largo de todo el ciclo lectivo. Dentro de este propósito general, nosotros identificamos 4 objetivos que organizaron el desarrollo de esta plataforma. El primero tiene que ver con esta idea de proveer insumos, la información como un insumo, como un recurso que se suma al conjunto de recursos que tienen los equipos de gestión, que tienen los inspectores, para alimentar la toma de decisiones, pensando en 2 grandes conjuntos de usos de esa información. Para alimentar procesos de gestión que hacen a la vida institucional de las escuelas y también para orientar el acompañamiento pedagógico a los y las estudiantes. En este sentido, aparece un elemento fundamental que tiene que ver con descomprimir la carga administrativa. Nosotros partimos de un diagnóstico donde se visibilizaba que la escuela pasa mucho tiempo registrando información, la misma información para diferentes usos y usuarios, cantidad de estudiantes, por grado, por sección, por turno, calificaciones, asistencia. Entonces, de esta manera, Trayectorias PBA lo que busca es descomprimir esa carga administrativa que implica estar reportando la misma información para distintos usuarios por distintas vías, estableciendo un canal único de acceso mediante el cual los equipos directivos pueden resolver esas distintas necesidades. De esta manera también buscamos promover el desarrollo de una cultura de la información, entendiendo como tal la identificación de cuál es el aporte específico que dan esos datos para poder fortalecer la gestión y el acompañamiento pedagógico. La información no es el único ni el principal recurso para la toma de decisiones, pero entendemos que contar con información siempre va a ser mejor que no tenerla y siempre va a generar un aporte para fortalecer esas acciones. Y también entendemos que a través de esta puesta en disponibilidad de información, permitimos alimentar lo que llamamos el círculo virtuoso entre producción y uso de información. Lo que queremos es que las escuelas
no conciban la carga de datos en mis estudiantes, en mi escuela en boletín digital, como un trabajo administrativo, sino como un proceso que luego del cual las propias escuelas se van a ver beneficiadas al poder acceder a esa información. Y por lo tanto, van a estar más atentas y van a construir un sentido distinto al momento de registrar la información para poder tener los datos completos, para poder tener los datos precisos de sus estudiantes, sus características y sus trayectorias. Como les decía previamente, Trayectorias PBA es una herramienta que permite visualizar datos de los estudiantes y de las escuelas que surgen de la carga en estos 3 aplicativos que ustedes conocen muy bien: mi escuela, mis estudiantes y boletín digital. Y esto lo quiero subrayar principalmente por el hecho de señalar que la información que ustedes van a encontrar aquí no es ni más ni menos que la misma información que ustedes registran. Y esto tiene 2 implicancias. Por un lado, no hay información que no esté cargada en estos aplicativos. Por ejemplo, información sobre docentes. No hay información sobre docentes en Trayectorias PBA porque en ninguno de estos 3 aplicativos se carga información sobre docentes. Y por otro lado, también otra implicancia importante que es: solo se van a visualizar aquellos datos que estén cargados. Si algunas escuelas no tienen la información completa, no tienen la información actualizada, no completan ciertos campos, por ejemplo, de la ficha de inscripción, esa información, por supuesto, no se va a ver reflejada luego en las visualizaciones. Entonces, cuanto más actualizado y completo tengan los datos, más potente va a poder ser el uso de esta herramienta. Como les mencionaba previamente, Trayectorias PBA busca alinearse a las necesidades de uso de información que hemos detectado en el trabajo con los equipos directivos y con los inspectores. Por eso hemos generado 4 tableros, cada uno de ellos alineado a una necesidad de uso específico. El primer tablero tiene que ver con el monitoreo de la carga de los datos. Como su nombre lo dice, lo que vamos a ver allí es un estado de situación de la carga de datos de la escuela en estos aplicativos. El segundo, la segunda visualización es la estructura de las escuelas. Lo que vamos a ver allí es un conjunto de datos básicos de la institución: total de estudiantes por grado, sección, turno, jornada, etcétera, que son aquellos datos que nos han indicado que son de los usos más frecuentes en las escuelas y por eso tienen una sección específica. Luego tenemos un tercer tablero, que son listados de estudiantes, que los vamos a trabajar de 2 formas. Una forma con listados preconfigurados, es decir, listados que ya están prearmados y que han surgido de la identificación de cuáles son las principales listas de estudiantes que se usan en la gestión escolar. Y una segunda función que es listados personalizados, donde cada uno de ustedes puede configurar una salida de información con los datos que requieren para distintos usos específicos que no estén predefinidos de antemano, sino que ustedes definan como necesidades. Y un último tablero, que es un buscador de estudiantes, donde a través del DNI o el nombre y apellido podemos acceder a toda la trayectoria de cada uno y cada uno de los estudiantes de la provincia, por lo menos dentro del marco temporal de aquellos datos que están cargados en estas plataformas. Hay 3 mensajes que les quiero dar centrales antes de finalizar esta presentación. El primero de ellos tiene que ver con algo que ya fue dicho, que quiero resaltar, que es que la información que vamos a ver en Trayectorias PBA se nutre de los datos cargados en mi escuela, mis estudiantes y boletín digital. Por lo tanto, nuevamente, siempre hay que tener presente al momento de utilizar esta plataforma este reflejo entre lo cargado y lo visualizado. Si faltan datos de estudiantes, si el total de estudiantes por escuela no coincide, el segundo mensaje tiene que ver con el tiempo de actualización. Por razones técnicas y tecnológicas,
La actualización no es automática. Si ustedes ven que faltan datos, una vez que los carguen en los aplicativos Mi Escuela y Mis Estudiantes, pueden demorar hasta 72 horas en verlos reflejados en la plataforma. En el caso del boletín digital, debido a la complejidad y al tamaño de la información, eso dura hasta una semana, la actualización entre la carga de los datos y su disponibilización en la plataforma Trayectorias PBA, debido a los procesos que implican este enorme volumen de datos. Y luego recordarles también que, como sucede también en otras plataformas de la Dirección General de Cultura y Educación, disponen del manual de uso descargable en la plataforma para poder orientar la operación de esta plataforma. Así que, habiendo hecho esta introducción, ahora sí le voy a pasar la palabra a mi colega Belina Caderoso, quien nos va a acompañar en este recorrido por la plataforma. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a presentar un poco cómo se ve la plataforma Trayectorias PBA y contar algunas de las funcionalidades que tiene. Vamos a presentar. Les comento en primera instancia que para que ustedes puedan acceder a la plataforma, lo que tienen que hacer es ingresar a ABC de la misma forma en que lo hacen habitualmente, utilizando su usuario y su contraseña, ¿sí? Una vez que ingresan, van a ver que en la pantalla de inicio está la aplicación Trayectorias PBA, identificada con este logo, y la pueden incluir dentro de sus favoritos si hacen clic en la estrellita, de modo de acceder más rápidamente las próximas veces que ingresen. Bien, les recordamos que la información de la plataforma y los archivos que de ella se descarguen están protegidos por las normativas de confidencialidad vigentes en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Su uso es exclusivo para las tareas de gestión pedagógica de supervisores, equipos directivos y docentes, y está prohibida su divulgación y reproducción por cualquier medio a personas ajenas a estas tareas. Es por esta razón que la primera vez que ingresen y por única vez les va a aparecer una pantalla emergente, como esta que ven en este momento en la pantalla, donde se les va a pedir que confirmen que conocen la normativa vigente en materia de confidencialidad. Lo que tienen que hacer es marcar con un clic en la casilla de verificación y aceptar para poder continuar navegando por el sitio. Bien, una vez que ingresan a la plataforma, esto es lo primero que van a ver, ¿sí? En la parte superior de la pantalla les van a aparecer los datos con los que ingresaron al ABC. Con el botón rojo pueden cerrar la sesión, ingresar con otro usuario. Y además abajo tienen los datos de la escuela sobre las que están haciendo la consulta, ¿sí? Recuerden que los datos de la escuela están asociados al usuario con el que ingresaron. En el panel lateral van a poder moverse entre las distintas visualizaciones disponibles, ¿sí? Y una vez que seleccionen la visualización que quieren ver, la van a poder ver en el centro de la pantalla. Bien, ahora les voy a contar muy brevemente en qué consiste cada una de las pantallas y luego las vamos a ir viendo con mayor detalle. La primera pantalla, como les mencionaba Martín, es monitoreo de la carga. Como su nombre lo indica, esta pantalla permite ir monitoreando el avance en la carga de datos de las y los estudiantes e identificar cuál es la información que les falta, ¿sí? Contribuye también a contextualizar los datos de las siguientes visualizaciones, ya que les puede dar una idea de cuáles datos no son confiables porque tienen un bajo nivel de carga. Bien, la segunda pantalla disponible es estructura de la escuela y les va a presentar información referida al tamaño y a la estructura de la escuela según el plan o los planes de estudios, si corresponde, los años de estudio y las secciones que tiene la institución. Entendemos que esta información les puede resultar útil para definir aspectos que están asociados con la cantidad de estudiantes por sección, para identificar necesidades organizacionales, ¿sí? También cuenta con una visualización
de matrícula por año de estudio para los últimos 5 años, lo que les va a permitir identificar tendencias de ingreso, conservación de estudiantes. Bien, la tercera visualización es listados. Ustedes van a poder generar, descargar, imprimir listados de estudiantes. Los listados disponibles son listados preconfigurados, es decir, listados que fueron preformateados, o también van a poder crear un listado personalizado a partir de filtros en función de las necesidades que ustedes tengan. La última visualización es buscador de estudiantes y muestra la historia de cada estudiante desde su primer registro en la aplicación Mis Estudiantes. Les permite consultar lo que es la trayectoria escolar del estudiante, conocer el establecimiento al que asiste, al que asistió, tener los datos de contacto de los responsables. Y siempre que el estudiante esté matriculado en la escuela actualmente o lo haya estado en los últimos 2 años, 2 ciclos lectivos, van a poder ustedes ver esa información. Bien, ahora veamos un poquito cómo funciona la plataforma, ¿sí? Cuando ustedes ingresan, tienen esta primera pantalla para visualizar. Acá tienen el título, en este caso que les estoy mostrando es monitoreo de carga, es el título de la visualización que están viendo. Van a ver que hay un icono que cuando ustedes pasen con el cursor sobre este icono, van a encontrar una descripción sobre lo que se muestra y los posibles usos que tiene esa información que está disponible. Debajo del título, esta especie de subtítulo, es como el nivel de desagregación que ustedes eligen para visualizar la información, ¿sí? Ese nivel de desagregación lo van a poder seleccionar en el panel lateral. Luego vamos a ver bien cuáles son los distintos niveles de desagregación y cuál es la información diferente que muestran. Por otra parte, cada visualización tiene un conjunto de filtros, ¿sí? Que están acá. Esos filtros ustedes los van a poder ir personalizando y de esta forma también van a personalizar la vista que tengan de la información. En este caso, por ejemplo, podrían filtrar por plan de estudios y por turno, ¿sí? Al hacer clic en este botón, que es el botón limpiar, todos los filtros que ustedes seleccionaron vuelven a las categorías que están predeterminadas, de modo tal que ustedes puedan volver a hacer una selección. Si pasan el cursor por los gráficos, van a ver que hay un poco más de información sobre esa parte en particular sobre la que ustedes pasaron el cursor. Por ejemplo, van a poder ver la cantidad o el porcentaje de estudiantes. Finalmente, la información de cada gráfico la van a poder descargar, ¿sí? Haciendo clic en este botón que dice descargar, la información se descarga en un formato CSV, que es un formato que permite luego que ustedes lo abran como una planilla de cálculos. Bien, volvamos a la pantalla monitoreo de carga. Es la primera visualización que tenemos disponible, como ya mencionamos, y nos permite monitorear el avance en la carga de datos. Como les comentaba anteriormente, los datos se pueden consultar o para el total de la escuela o por año de estudio. Y esto nos va a permitir identificar tanto años de estudio en particular como estudiantes que no tengan todos los datos actualizados, ¿sí? Bien, este tablero, monitoreo de carga, tiene 5 gráficos con distintos indicadores. El primer gráfico es el gráfico de matrícula. Luego van a ver el gráfico porcentaje de estudiantes con información cargada en la ficha de inscripción. A continuación tienen el gráfico salidos con pase, que permite ver cuáles son los estudiantes que no fueron dados de alta en otra escuela. El gráfico de porcentaje de matrícula activa en ciclos lectivos anteriores y por último el de boletín digital. Ahora vamos a ver algunos gráficos con mayor detenimiento. Bueno, este es el primer gráfico, como mencionaba antes, que es el gráfico de matrícula, ¿sí? Este gráfico les va a permitir ver cuál es la cantidad de estudiantes en esta barra turquesa que poseen una inscripción activa en la escuela en el momento en que ustedes hacen la consulta. De todas formas, tienen también la matrícula que se inscribió en Mis Estudiantes en el ciclo lectivo anterior, que es esta barra rosada que está acá.
Y también van a tener la información correspondiente al total de estudiantes que se declaró en el relevamiento inicial de la Dirección de Información Estadística de la Subsecretaría de Planeamiento. ¿Esto por qué es? Porque no podemos anticipar efectivamente cuántos estudiantes representan la carga completa de la escuela, porque no sabemos con anticipación cuántos estudiantes conforman la matrícula. Por lo tanto, este gráfico les permite tener una idea aproximada al realizar una comparación con otros datos que son similares, como el relevamiento inicial o como la carga de estudiantes del ciclo lectivo previo. En este caso, el descargable lo que va a mostrar es la matrícula por año y por sección del establecimiento. Bien, el gráfico de porcentaje de estudiantes con información cargada nos permite observar qué porcentaje de estudiantes cuentan con información en los módulos principales de la ficha de inscripción, que son estos, ¿sí? Son los módulos que seleccionamos para cargar en este gráfico, que son si poseen DNI, información de salud, lugar de nacimiento, identidad de género, educación complementaria e inclusión. En la medida en que se incluyen en esta categoría algunos campos, podemos ir viendo cuáles tienen datos completos, cuáles tienen cargas parciales, cuáles no tienen ningún tipo de carga, ¿sí? Acá ven que se distingue con colores diferentes el hecho de que tengan o no tengan carga. Es importante mencionar que solo estamos considerando a la matrícula del ciclo lectivo actual en este gráfico. Cuando descargamos los datos que nos facilita a través de este botón el listado que podemos descargar, es un listado de estudiantes que tienen al menos un módulo de estos que mencionábamos antes incompleto, alguno de los bloques incompletos. Lo que permite distinguir entre módulos completos, módulos incompletos y poder ir haciendo un seguimiento de cuál es la carga que hace falta. También para hacer un seguimiento un poquito más exhaustivo de la carga desde la vista por años de estudio, que luego lo vamos a ver, se pueden consultar los datos con otra desagregación, con mayor desagregación. Bien, el gráfico de porcentaje de estudiantes salidos con PASE nos muestra cuántos estudiantes salieron de la escuela con PASE, pero no tienen un ingreso registrado en otra escuela de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En este caso, vemos que el 100% de este gráfico serían los estudiantes que tuvieron una baja por un cambio de escuela informada en mis estudiantes, de los cuales uno, en este caso, salió de la escuela, pero no tiene un ingreso registrado en otra escuela. Y al hacer clic en el descargable, vamos a obtener el listado de estudiantes que se encuentran en esta condición, ¿sí? Bien, el gráfico de matrícula activa de años anteriores nos va a mostrar el porcentaje de estudiantes que aún poseen una inscripción activa en un ciclo lectivo cerrado. ¿Esto por qué nos parece relevante? Porque en la medida en que se vayan realizando los cierres de las inscripciones activas, ese estudiante puede ser inscrito en el ciclo lectivo actual. Si no, como no está actualizada esa información, no se puede reinscribir. Por lo tanto, a medida que esto nos va quedando pendiente, lo podemos verificar en este gráfico. Van a ver que si pasamos el cursor por sobre el gráfico, vamos viendo distintas partes del gráfico, se van resaltando diferentes partes del gráfico que nos permiten hacer foco en la información de manera diferenciada. El descargable es el listado de estudiantes que tienen una inscripción activa en un ciclo lectivo cerrado. Bien, acá les vamos a mostrar, una vez que descargamos un archivo en planilla en CSV, lo podemos abrir como planilla de cálculo. Cuando lo abrimos, tenemos el nombre del archivo, que está la clave de la escuela, está la fecha en la que ese archivo se descargó. Podemos ir ampliando las columnas para ver mejor la información que contienen, porque siempre viene un poquito comprimida. Entonces, vamos ajustando el texto que está contenido en las celdas para visualizarlo más claramente. Y ahí tenemos la información de los estudiantes, que en este caso es el listado que acabamos de descargar. Son los estudiantes que no tienen cerrada la inscripción de ciclos lectivos anteriores. Bien,
Y por último tenemos el gráfico de boletín digital, que nos da información sobre el porcentaje de estudiantes que tienen carga total, parcial o nula en el boletín digital, lo que permite que identifiquemos en qué medida hay que reforzar la carga de inasistencias y de calificaciones, ¿sí? El 100% en este caso corresponde al total de estudiantes que tienen una inscripción activa en Mis Estudiantes al momento de la consulta. En relación con la carga de este gráfico, según el nivel educativo, es que se considera que la carga está completa o no por un mínimo de materias que se establece como un umbral de materias con calificación necesarias para determinar la completitud. El descargable es el listado de estudiantes que tienen o una carga parcial, o no tienen carga en el boletín digital. Bien, ahora les muestro cómo se vería la visualización, monitoreo de carga, pero por año de estudio, ¿sí? Esta visualización tiene, al igual que en la pantalla anterior, un filtro y tiene 3 gráficos con la información que vimos en total por escuela, pero en este caso está desagregada para cada año. El primer gráfico presenta la información cargada de matrícula del ciclo lectivo, del anterior y del actual. En el segundo caso tenemos la información de boletín digital que muestra el porcentaje y la cantidad de estudiantes con carga total, parcial o sin carga de inasistencias y de calificaciones. Y acá en el centro podemos ver el gráfico de ficha de inscripción que nos permite ver los estudiantes que tienen cargas incompletas en algún módulo, ¿sí? Este gráfico lo vamos a ver un poquitito más en profundidad porque tiene un filtro por bloque de información. Entonces, vemos que, por ejemplo, nosotros en este caso vemos todo este gráfico que está como prácticamente toda la información sin carga, ¿sí? Por eso se ve todo rojo. Cuando seleccionamos el bloque, el filtro de bloque, vemos que esta información responde a educación complementaria. Pero si yo selecciono, por ejemplo, información de salud y le doy clic, lo que veo ahora es cómo va tomando otros colores el gráfico y nos indica un mayor porcentaje de carga de este bloque. En este caso, el descargable presenta un listado de estudiantes que tienen un faltante en la información cargada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos si nos faltan muchos datos? Vemos en la visualización de monitoreo de carga que tenemos muchos faltantes. En la medida en que hay datos faltantes, lo importante es tener en cuenta que estos datos deben ser cargados en Mis Estudiantes, Mi Escuela o boletín digital. Siempre antes de consultar listados o usar otras visualizaciones, recomendamos que chequen que los datos de interés, los datos sobre los cuales van a hacer las consultas, no tengan una baja cobertura. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, se les puede dificultar el uso de la información que luego descarguen. Esas lecturas pueden estar sesgadas o incluso se puede llegar a conclusiones erróneas porque la información no es completa. Para evitar estas situaciones, siempre recomendamos llevar adelante las gestiones institucionales necesarias de manera de completar los faltantes. Y recuerden que luego de realizar los cambios, los datos no se actualizan inmediatamente. Hay que esperar en general hasta 72 horas y en algunos casos, como son los datos de boletín digital, pueden llegar a demorar hasta una semana. Bien, por último les voy a presentar la segunda visualización, que es la visualización de estructura de la escuela. Esta pantalla presenta información referida al tamaño y a la estructura de la escuela. Como les mencionaba antes, muestra la cantidad de matrícula según un plan o planes de estudio, años de estudio y secciones, ¿sí? Acá también ustedes tienen los filtros. Acá lo primero, bueno, se puede seleccionar el ciclo lectivo, el turno. En el caso del ciclo lectivo vigente, les comento que solo cuenta la matrícula con inscripción activa, es decir, que excluye a aquellos estudiantes que salieron con o sin pase o por un egreso de la escuela. Pero en el caso de ciclos lectivos anteriores, sí contempla el total de matrícula inscripta en el año, cuya última inscripción fue en la escuela. Desde el botón descargar, acceden a los datos consultados en formato de planilla de cálculo, al igual que los demás descargables. Y además les cuento que, bueno, acá podemos ver la estructura de la escuela por sección, pero también la podemos ver por año de estudio.
Cuando lo vemos por año de estudio, vamos a poder seleccionar también el ciclo lectivo que queremos ver en los filtros. Aquí abajo va a mostrar el total de matrícula por año de estudio y también van a ver que hay un gráfico que permite comparar los últimos 5 años con el ciclo lectivo actual para poder identificar tendencias de ingreso y de conservación de la matrícula. Ahora, bueno, en principio esto es las primeras 2 pantallas. Mara va a continuar detallándoles un poco más la información y las posibilidades que brindan los listados. Bueno, muchas gracias, Meli. Ahora vamos a ver los listados preconfigurados y personalizados que tienen un nivel de complejidad un poco más grande, pero al mismo tiempo nos brindan un montón de datos para trabajar en la escuela. Los listados preconfigurados son listados de estudiantes o de espacios académicos con información que sirve para responder a necesidades administrativas o pedagógicas, y muchos de estos listados preconfigurados fueron creados pensando en las necesidades que habían surgido en los grupos focales que hicimos con equipos de conducción y con equipos de supervisión. Tenemos distintos tipos de listados. Por ejemplo, tenemos listados de estudiantes con datos de responsables que nos permite organizar esta información para, por ejemplo, completar el anexo de salida educativa. Tenemos otro de estudiantes sin inscripción al ciclo lectivo actual. Tenemos informes de distribución de calificaciones y de calificaciones por materia que nos van a permitir que están emulando el PIC-SIC-TIC. Estudiantes con inclusión y estudiantes con datos de salud. Todos estos documentos descargables son compatibles con planilla de cálculos, al igual que todo el resto de los descargables de la plataforma. Esto significa que se pueden complementar con información de otros sistemas o inclusive con información pertinente que no existe en ningún sistema y que solo existen en las escuelas. Esto es importante porque esto se puede usar de base para otros usos que ustedes le puedan dar dentro de cada una de las escuelas. Vamos a ver algunos de estos listados. Veamos el matriculador. El matriculador, en este caso estoy mostrando un listado de estudiantes para nivel inicial. Te muestra el matriculador la información de cada uno de los estudiantes con año y nombre de sección y turno, además de sus datos personales para la identificación de estos estudiantes como nacionalidad y domicilio, teléfonos celulares y los datos de todos los responsables inscritos en la ficha de inscripción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En algunos casos, estos datos tienen datos faltantes o datos que no están actualizados. Si nosotros queremos usar esta información, es importante que tengamos en cuenta que una gran tarea que nos queda por delante, que se puede hacer en cualquier momento, es completar estos datos. En este caso, por ejemplo, vemos que los teléfonos del responsable 1 en esta escuela hay muchos datos faltantes. En cambio, el domicilio o el teléfono de la casa sí está completo. Bien, vamos a ver otro de los listados. En este caso, vamos a ver la planilla de calificación. La planilla de calificación es una planilla que sirve para cada materia tener una nota para cada estudiante. Y en este caso tiene un filtro por espacio académico porque nos permite descargar el listado de los estudiantes de cada uno de los espacios académicos. Veámoslo aquí. Así es como se ve en este caso es un listado de primaria y como vemos aquí arriba dice para qué espacio académico estamos viendo los datos, ¿sí? El objetivo de este listado es contar con información necesaria para la confección de otros listados que también son importantes dentro de la escuela. Y de esto, este listado depende de la carga del boletín. Por último, vamos a ver este listado, que es estudiantes con mayor necesidad de acompañamiento. Este listado nos muestra estudiantes que repiten o recursan
estudiantes con sobredad, estudiantes con inasistencias mayores a 20 en nivel primario y 28 en nivel secundario, y estudiantes con más de la mitad de las materias desaprobadas en el último periodo informado en el ciclo lectivo actual. Este listado se va a ir completando a medida que vayamos completando los datos del boletín, pero lo que nos permite es esta mirada, este foco en aquellos estudiantes que requieren mayor acompañamiento pedagógico en sus trayectorias educativas. En este caso estamos viendo un listado también de nivel primario. Para poder trabajar con este listado, les recomendamos también empezar a utilizar los filtros. Los filtros se ponen de la siguiente manera. Seleccionamos toda la fila en donde están los títulos de cada una de las columnas y luego seleccionamos aquí en crear un filtro. Yo en este caso no estoy usando el Excel, sino el programa de Google Drive. Ustedes pueden usarlo de esta manera, pero también tienen este mismo iconito o un icono muy similar en el Excel. Y así creamos un filtro. También puede hacerse mediante datos y acá diría agregar filtro. Para utilizar los filtros, lo que podemos hacer es hacer clic en esta flechita y podemos elegir, por ejemplo, filtrar a los estudiantes que tienen un año de sobredad. En otros casos, lo que podemos hacer es filtrar por año de estudio. Por ejemplo, vamos a seleccionar a aquellos estudiantes que son de quinto. Ponemos aceptar y tenemos aquellos estudiantes que están en quinto año. Como vemos, tienen un año de sobredad, porque yo ya tengo este filtro puesto, podría sacarlo. Ahí. Y vemos la cantidad de materias que tienen aprobadas, regulares y desaprobadas. Esto es el primer trimestre. Y también podemos ver la cantidad de inasistencias. Lo otro que podemos hacer es usar el filtro para ordenar a las y los estudiantes. Por ejemplo, podemos ordenarlo de la Z a la A, es decir, de mayor a menor. En este caso, vemos que hay un estudiante que tiene 41 inasistencias en el último periodo informado. Hasta aquí vimos los listados preconfigurados. Hay otros que las y los invito a explorar. Vamos ahora a los listados personalizados. Los listados personalizados lo que nos permiten es trabajar de un modo más granular con las y los estudiantes. Los listados personalizados tienen 3 pasos. El primer paso es un filtro por espacios académicos que nos permite filtrar a los estudiantes por a qué espacio académico pertenecen. Por eso tenemos año de estudio, el nombre de la sección, el tipo de sección y en el caso de nivel secundario también tenemos el plan de estudio. En segundo lugar, tenemos las condiciones de los estudiantes, es decir, dentro de ese espacio académico seleccionado, que puede ser ninguno, si dejamos todos los filtros con todos, va a tomar a todos los estudiantes de la escuela, es decir, que no es necesario seleccionar todos los turnos o todos los años de estudio. Simplemente dejándolo así va a estar bien. Ahora, cuando vamos a que cumpla las siguientes condiciones, vamos a filtrar a esos estudiantes, sean de un espacio académico o de toda la escuela, por distintas condiciones de los estudiantes. Por ejemplo, su edad escolar, la condición de inscripción, las condiciones en boletín digital o los movimientos que tuvieron durante el año. Por ejemplo, relevando los estudiantes, las y los estudiantes que salieron con un pase, pero no se encuentran inscritas o inscriptos en ninguna escuela. Por último, el tercer paso es seleccionar datos extra que queremos sobre esos estudiantes. Por ejemplo, la condición de ingreso, los datos de asistencia, los datos de boletín digital. Veamos, por ejemplo, cómo hacer un listado. Supongamos que yo quiero hacer un listado en el que trabaje con todos los estudiantes de la escuela, por eso dejo acá todos en todos los filtros, y quiero trabajar con aquellos estudiantes que vienen con repitentes o que tienen una reinscripción. Y además quiero filtrarlos
por las calificaciones que tuvieron en la escuela para relevar aquellas y aquellos estudiantes que tienen 1 o 2 materias no aprobadas o 3 o 4 materias no aprobadas. Entonces, pongo esos filtros, que son los estudiantes que son repitentes, o en el caso de secundaria tenemos otras opciones que son continúen el año siguiente con más de 4 materias pendientes o continúen el mismo año de estudio, que son condiciones de inscripción que nos dan cuenta de alguna necesidad de acompañamiento, y las calificaciones, en el caso de secundaria, cuatrimestrales, en el caso de primaria, trimestrales. Por último, quiero agregar los datos de asistencia. Este listado lo generamos haciendo clic en generar. Una vez generado, va a aparecer un botón amarillo para descargar ese listado. Veamos este listado. En este caso, son estudiantes de primaria y aquí me van a aparecer las condiciones. En este caso, yo había seleccionado que como condición trimestral me aparezcan los estudiantes que tienen 1 o 2 materias no aprobadas, 3 o 4 materias no aprobadas o 5 y más materias no aprobadas. Como ven, también incluye las inasistencias, tanto del primero, del segundo y del tercer trimestre. Como el segundo y el tercer trimestre no han sido cargados todavía en boletín digital, aparecen vacíos. Hagamos nuevamente lo mismo que hicimos antes. Hacemos clic en la fila y luego seleccionamos el filtro. En este caso, imaginen que yo quiero filtrar por algún año en particular. Por ejemplo, quiero ver a los estudiantes de sexto año. Si se fijan, yo tenía seleccionado todo. Ahora hago clic en borrar y selecciono solamente sexto año. En este caso me aparecen todos los estudiantes con sexto año. Y hagamos de vuelta el mismo ejercicio. Vamos a inasistencia y ponemos ordenar de la Z a la A. Y allí vamos a ver estos estudiantes y cuántas inasistencias tienen. Mismo podría también filtrar las condiciones. Por ejemplo, supongamos que me interesa más que nada los que tienen 5 o más materias no aprobadas. Esto me va a permitir enfocarme en estos 3 estudiantes, estos 3 estudiantes que tienen 5 o más materias no aprobadas y una inasistencia de 14 o 13 inasistencias en ese periodo. Supongamos que lo quiero hacer lo mismo en secundaria, con los mismos parámetros. En este caso, la condición de ingreso, en vez de que sea reinscripto, sería continúa en el año de estudio siguiente con más de 4 pendientes y continúa en el mismo año de estudio. También le incluí, en este caso, las materias aprobadas y desaprobadas en el boletín y la cantidad de inasistencias acumuladas. Puedo hacer exactamente el mismo proceso, hacer clic en toda la fila, incluir un filtro y filtrar por año de estudio. Supongamos que quiero los de tercero. Y quiero, perdón, no filtre. Ahí está. Tengo que poner aceptar. Y luego puedo ver que en este caso tenemos todos los de tercer año, son todos estudiantes que continúan en el mismo año de estudio. Es decir, estudiantes que el año pasado cursaron tercer año y este año se encuentran cursando las materias de tercer año también. Veamos un último listado personalizado que podemos realizar. En este caso, se me ocurre que podemos hacer un filtro por año de estudio. Fíjense que todos los que las condiciones de la siguiente parte condicionaron qué estudiantes aparecían, qué secciones aparecían acá. Por lo tanto, un buen ejercicio es limpiar primero los filtros, que es lo que yo no hice en este momento. Ahora sí, me aparecen todos los años de estudio. Supongamos que quiero trabajar con quinto año y yo quiero aquí tener los datos de asistencia y los datos en boletín digital. En este caso, al generar este listado, voy a tener un listado muy parecido a este que tengo acá. En condiciones, en año de estudio tengo quinto año, como pueden ver, pero condiciones no tengo ninguna, porque condiciones de estudiantes yo no puse.
Vamos a hacer el mismo ejercicio de antes. Vamos a poner el filtro aquí y podemos usar el mismo filtro para ordenar, por ejemplo, las materias, la inasistencia, por ejemplo. También podemos hacer un promedio, que yo ya acá lo tengo hecho, pero se los voy a enseñar a hacer. Cualquier función que hagamos en el Excel o en cualquier planilla de cálculo empieza con un igual. Ponemos igual, en este caso ponemos promedio y ya mismo ya me lo está mostrando, que es lo que me está sugiriendo hacer el promedio de esta columna, que es la columna J, y los datos comienzan en la columna J y la fila 11, es decir, en la celda J11. Si se fijan, acá dice J11 a J34, que es este último. Este mismo promedio lo puedo hacer para la cantidad de materias aprobadas y también para la cantidad de materias desaprobadas. Esto fue todo de lo de listados personalizados. Ahora va a volver Meli. Bueno, gracias, Mara. Voy a mostrar cómo funciona la aplicación de buscador de estudiantes. Bien. Bueno, como les había mencionado, la visualización buscador de estudiantes permite reconstruir la trayectoria escolar de los estudiantes. Las búsquedas se pueden hacer colocando el documento del estudiante, en caso de conocerlo, de tenerlo disponible, o también colocando nombre y apellido, y luego seleccionando buscar. En caso de no tener la completitud del nombre, de pronto tener algunas iniciales o una parte del apellido, se pueden hacer búsquedas parciales. Bien, cuando acceden a la información del estudiante, van a poder conocer el establecimiento al que asiste, al que asistió, y también acceder a los datos de contacto, ¿sí? Acá van a tener los datos personales del estudiante, fecha de nacimiento, distintos contactos y parentesco con esa persona, y los historiales de inscripción que tuvieron con los distintos movimientos al cabo de su trayectoria escolar, desde el primer momento en que fueron ingresados, anotados en mis estudiantes, ¿sí? Les queremos recordar que van a aparecer siempre y cuando se encuentren en la matrícula activa de la escuela, o si lo fueron en los últimos 2 años, ¿sí? Se los habíamos dicho antes, pero por las dudas, para cuando hagan una búsqueda. Finalmente, les contamos que en los casos en que aparezca más de una o un estudiante para la misma búsqueda, van a ver que hay una serie de datos personales que les van a permitir identificar a aquel al que están efectivamente buscando, ¿sí? Tienen que, ven acá, por ejemplo, les aparecen distintos estudiantes, bueno, porque tienen algo en común, en este caso una parte del apellido, entonces, o por fecha de nacimiento, por sexo, por el nombre, van a poder identificar cuál es el que buscan y lo seleccionan para poder verlo, ¿sí? Esto es importante en el caso, por ejemplo, en los estudiantes que no tienen todavía un documento argentino, entonces, bueno, cuando buscan por nombre y apellido les puede llegar a pasar, y también les recordamos la importancia de actualizar los datos en mis estudiantes para poder luego ir reconstruyendo las trayectorias de esos estudiantes y poder tenerlas completas. Bueno, esto es plataformas, trayectorias PBA, y ya les hicimos un repaso por las distintas visualizaciones como para que tengan un primer acercamiento. Y bueno, Martín continúa con la presentación. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias, Mara. Bueno, hemos tenido el privilegio de poder acompañar a mis colegas en este recorrido tan detallado por cada una de las plataformas o de visualizaciones, mejor dicho, que dispone la plataforma Trayectorias PBA. Pueden identificar que hay un conjunto bastante amplio y diverso de información e incluso instancias en las cuales ustedes pueden establecer criterios de personalización de los listados. Y además a eso, sumado esta posibilidad que veíamos caracterizada por Mara, de que podemos trabajar con los archivos descargados, con algún software básico como Excel, como
Google Drive, para poder incorporar información, ordenar esa información, filtrar esa información y así construir más posibilidades de aprovechamiento de estos recursos. Entendemos nosotros, y en el marco en el cual esta política es impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, que la información puesta de esta manera permite potenciar las posibilidades de uso y permite fortalecer las herramientas de gestión. Entonces, de esta forma es un paso significativo hacia mejores condiciones para poder llevar adelante las tareas y funciones que cada uno de los actores del sistema educativo cumple, con particular foco en aquellos para los cuales está destinado esto, como son los inspectores y los equipos directivos, ¿no? Pero bueno, aquí aparece muy fuertemente marcada la importancia o la convicción de la importancia del uso de la información como una herramienta clave para la gestión. Esta herramienta es un esfuerzo muy grande para poder ofrecerles a ustedes y poder invitarlos también a incorporar esta herramienta, a animarse a explorarla, a mirar sus datos, a empezar a utilizarla, a involucrarla en el diálogo con los inspectores, quienes también tienen acceso a esta plataforma, con los mismos datos, pero con otras formas de visualización, de manera tal que esto efectivamente pueda progresivamente convertirse en aquello para lo cual fue pensado, ¿sí? Una herramienta que facilite los procesos de gestión, el acompañamiento pedagógico, reduzca procesos administrativos de registro de datos, etc. Este es simplemente un encuentro introductorio. Nosotros entendemos que es un punto de partida en un proceso que se inició este año y que no sabemos hasta dónde va a llegar, que tiene que ver con ir disponibilizando esta información y generando distintos modos de aprovechar estos datos y poder incorporarlos en sus funciones. Entonces, en este sentido, desde este lugar, este webinar funciona de alguna manera como una introducción, como un primer acercamiento y como una invitación también a que cada uno y cada una de ustedes pueda hacer su propia exploración. Nosotros tenemos previsto realizar un segundo webinar que se va a desarrollar en las próximas semanas, donde vamos a profundizar en algunos usos de la información, ya no en un recorrido tan general, sino más específico en distintos usos recomendados para trabajar o utilizar en distintos escenarios propios de la gestión de las instituciones escolares. Entendemos también que hay un camino largo por delante, que empieza con el acercamiento a esta plataforma, con comprender los datos que están dentro de ella, con utilizar algunas funciones específicas para resolver algunas necesidades y ir progresivamente animándose a utilizar otros datos, a buscar otras funciones, a pensar en otros posibles usos. Porque también algo que nosotros tenemos que aprender como comunidad educativa es todas las posibilidades que nos brinda esta información y que de a poco vamos a ir construyendo a partir de la experiencia que ustedes vayan acumulando. Recordarán entonces 2 o 3 aspectos claves. Uno, que ya lo hemos dicho reiteradas veces, es la importancia de la carga de los datos como condición para poder aprovechar esta información. 2, que cuentan con allí el manual de uso descargable en la plataforma y en ese mismo manual también tienen ustedes datos de contacto para poder escribir en el caso que tengan alguna dificultad en el acceso o en el uso de la información. Y 3, nuevamente, esto es una herramienta que queda a disposición de ustedes, que pueden utilizar cuantas veces quieran, donde quieran y en función de sus distintas necesidades, y nuestra invitación a que puedan ir progresivamente incorporando trayectorias PBA dentro de su caja de herramientas. Así que muchísimas gracias a todas y todos por haber compartido este espacio,
por habernos acompañado. Recuerden que esto va a quedar grabado en la página de YouTube, del canal de YouTube de la Dirección General de Cultura y Educación, y esperamos volver a encontrarnos en otros espacios para seguir trabajando con estos temas. Muchísimas gracias.